Buenas noches a todos. En este momento les presento a los integrantes de esta mesa de discusión, que son Elizabeth Méndez Ramírez, Stephanie Palacios Atilano, Karen Rodríguez Zabaleta, Vanessa Rosas Pascual, Samantha Ruiz Morales y su servidora Guadalupe Montserrat Martínez Chacón como moderador. Esta mesa es llevada a cabo de manera virtual y será para tratar el tema de la política como arte, haciendo también mención del efecto tercera persona. Este es un tema muy interesante ya que se hablará de la relación del arte y la política y sus influencias en la sociedad, puesto que son temas que van de la mano y conectan también con el ámbito de la comunicación. Comenzamos entonces con el objetivo de dicha mesa y a continuación diré el orden en el que irán realizando sus participaciones nuestras compañeras. Comenzaremos con Stephanie Palacios, seguirá Elizabeth Méndez, posteriormente irá nuestra compañera Karen Rodríguez. Al término de su intervención comienza nuestra compañera Vanessa Pascual y finalizamos con intervención de nuestra compañera Samantha Ruiz. Les menciono también que cada participante dispondrá de 5 minutos para realizar su comentario, así que aclarado esto, podemos comenzar escuchando a nuestra compañera Stephanie, por favor. Sí, bueno, las interpretaciones del arte, cuando se habla de el arte de gobernar, como se ha podido mostrar, el término de la acción política es hacia el hombre mismo, ya que la actividad de la política se relaciona con el arte de gobernar y no sobre teoría, se dirige hacia el hombre como lo que es su término natural, aunque también cabe mencionar que el concepto de arte se puede determinar desde distintos puntos según cómo se quiera ver interpretado, siempre y cuando se esté tomando en cuenta la actividad política como arte de diversas variaciones. Aunque fuera de esas variaciones, una de sus diferencias entre el arte y la política es que en el arte el creador de la obra utiliza material sensible como lo son que podrían ser las palabras, sonidos, colores, texturas, entre otras cosas. Y de igual manera, lo que es el arte se lleva a cabo por medio de técnicas y siempre sobre un apoyo material. Mientras que en lo político, cuando se habla del arte de gobernar, toda acción de la política es sobre el hombre mismo, mientras que la técnica de la política es más sutil y compleja que la del manejo de algo material. Ahora, tomando en cuenta otro punto que es la experiencia, eh, en los humanos es continua, dando así que la experiencia artística es una intensificación de una experiencia vulgar y cotidiana, y esto también se puede distinguir entre diversas acciones de la política vulgar y la que es creadora, tomando en cuenta que como tal no se tiene un propósito, sino lo que se quiere es mantenerse, ya que carece de trascendencia y también va dirigiéndose a sus prójimos en diversas formas sociales con el término de acción que es consumido en el sentido de que el instrumento desaparece con el uso
mientras que en obras de artes con algún instrumento, en el momento de ser usado, se manifiesta pues de verdad. Retrata a los hombres y a los pueblos que estos mismos se están conformando, ya que no se está basando en realizar su autenticidad humana y se aferra a lo cotidiano, también pues tratando de como dar un bienestar, pero dejándolo a medias y la conciencia de continuar con el caso sin siquiera pensar en lo que es su responsabilidad de poder continuar en beneficio a lo que son sus hombres y su pueblo. De Y, acuerdo. Eh, Continúe, compañera, por favor. y bueno, pues terminaría con esto de que les falta como su responsabilidad sobre la política. De acuerdo, compañera, muchas gracias por su intervención. Continuamos, por favor, con nuestra compañera Elizabeth. 5 minutos también para su comentario. De acuerdo a las investigaciones y a las lecturas que nos han proporcionado, logré entender que la actividad política es un término de relación con los hombres mismos, solo que no es tomada individualmente, sino que en estructuras colectivas. La acción política tiene como término estructuras colectivas humanas. Sin embargo, el político maneja cosas y no personas, y su acción podría equipararse a la de un técnico. Esta actividad política práctica em, se halaga, enfurece, incita, amenaza o promete a las masas que trata de conducir, porque con independencia de sus teorías, tiene que relacionarse con los seres humanos que no dejan de ser lo que son porque se piensa que ya no lo son o que no lo fueron nunca. Igual se impone la actividad política que actúa sobre la masa, un término de relación humano. Bueno, el arte puede ser interpretado de diversas maneras y la consideración de la actividad política como arte sufre variaciones. En una de las lecturas se menciona que el creador de la obra de arte utiliza un material sensible, mientras que en el arte político opera sobre un material humano. El término de toda acción política es el hombre mismo, como ya lo habíamos mencionado, y la técnica de su manejo es diverso y mucho más sutil y complejo que la del manejo de un material físico. En la cuestión de como experiencia, podemos distinguir entre la acción política vulgar y la creadora. Esto es entre la política como mecánica y la política como creación. La mecánica como política gasta a los hombres y a los pueblos, no los graba en la historia ni los realiza en su auténtica humanidad. Igualmente, como política creadora, supone una experiencia de otro tipo, aquella que alcanza lo que de verdad es el pueblo, al que la acción política se dirige y permite. Yo creo que estos temas
incluyen, o más bien se incluye mucho la experiencia, las formas de pensar como sociedad, pero todo enfocado al ser humano o bien a la humanidad. Este arte puede ser interpretado de diferentes maneras. Se dice que en este aspecto sufre mucho, y yo creo que es por las diferencias por parte de la sociedad. Y igualmente interviene el término de verdad, pues depende mucho de cómo actúa o las acciones de la comunidad social. Además, siento que interviene más o se incluye los problemas que se viven como país, pero es arte que se puede sentir o expresar, pero con más cordura, con pensamientos más críticos en base a los conflictos de un país. Y bueno, igual hay un concepto donde dice que el arte político fue el realismo socialista soviético. Fue un arte para enlazar una ideología política, una iconografía para adoctrinar al pueblo, o más bien el arte político fue también tanto el promovido por el nazismo de Hitler como por el fascismo de Mussolini, un arte que se inspiró de alguna forma en el imperialismo. Y eso es todo. Muchas gracias, compañera, por la intervención. Continuamos con nuestra compañera Karen, por favor. La política como arte se puede definir como el arte de lo posible, ya que no hay una exclusividad, si existe un señorío de un modo determinado de relación. Se supone la actividad política como un término de relación en los hombres mismos, pero estos no son tomados individualmente, sino que son tomados en sus estructuras colectivas, es decir, en equipo. La estructura excluye toda aquella simple suma de sujetos humanos, pues la actividad política lo dirige como formas determinadas de vida comunitaria, sin tomar en cuenta al hombre personalmente o individualmente. La masa también la consideran como una estructura humana, aunque también es considerada como una estructura social, por lo cual se ha visto, por lo que se ha establecido el concepto de forma con el ya conocidas y catalogadas. Sin embargo, en el cine, cuando hay una actuación y dirección, se ejerce sobre un todo. La forma no está definida por el servicio al hombre, sino que configura decisivamente la materia, pues se cree que el punto de partida decisiva e importante para la interpretación de la cosidad de la cosa debe partir de la pertenencia a la tierra. Pues el hombre también puede ser pensado con los conceptos habituales de cosa y también como esa emergencia de la tierra en un mundo. San Pablo usa el término soma, que significa hombre eterno. Sin embargo, el hombre perdido en la masa está desespiritualizado, pues puede ser pensado con las categorías tradicionales. También, pues el arte influencia mucho a la sociedad, ya que nos hace cambiar de opinión, instala valores y también pues crea experiencias que perduran a través del tiempo y el espacio. Los cambios culturales actuales contribuyen al surgimiento de iniciativas artísticas participativas, las cuales se desarrollan en un espacio público, las cuales forman experiencias de socialización, ya que pues analizan este nuevo régimen de las artes, su articulación con la política en sus diversas concepciones y la vinculación de tales prácticas articopolíticas con la producción de subjetividades autónomas. El arte y la política pues, son dos términos que apuntan a nociones históricas y culturales. La reflexión más
teórica que plantea que la política del arte reside en su autonomía, contribuye pues a no solo pensar la relación, sino a escenificarla, ya que contribuye una pantetización de carácter teorizante a lo artístico. La política es la acción de cambiar las cosas en una sociedad. Y pues el arte, en cuanto al arte, muchos artistas tienes el arte político es el que trabaja sobre las consecuencias de sus interacciones. En el proceso que se crea después de que las personas piensan que la experiencia artística ha terminado, el arte político es el que trasciende la esfera del arte al entrar en la naturaleza diaria de las personas, lo cual es conocido, se dice que es un arte que les hace pensar. También el arte es algo que debe considerarse disponible y que todos deben tener acceso, ya que es un medio para que otras personas puedan expresar como sus sentimientos y inquietudes. El arte también puede usarse con fines políticos y es esta de las vanguardias artísticas cuando hablamos sobre el arte político popular. Ya está. Gracias, compañera. Continuamos con la compañera Vanessa, por favor. Claro que sí. Bueno, la política como arte. Realmente la política a través de su historia ha tenido una trascendencia debido a que, pues desde sus orígenes hasta nuestra actualidad, ha de cumplir con la función de poder y dominio. Y asimismo se dice ser una ética de la comunidad que busca la realización de los ciudadanos y que tiene como finalidad la justicia. Pero pues ciertamente es innegable que la fase política del arte es una fase final del espectáculo como motor del capital. De hecho, una fase de banalización necesaria del arte y la cultura es cuando todo espectáculo es también arte y cultura. La política se desplaza hacia el arte, el político se hace artista y hace el arte un eslogan más de su política. De cierta forma, la política pervierte el espectáculo y en sí no hay una política espectacular, sino un espectáculo banalizado por la política. No es por lo tanto un arte político y no hay forma y no hay mensaje, ya que pues sucede un cambio de destrucción del arte político y que esta es operada por la suplantación del político en artista y seguida a su vez por una reincorporación del artista político, donde vuelve nuevamente trastocado en política. Y de esta forma no hay una representación, pero tampoco hay una presentación, sino lo descubierto. Esto mismo incorporado como artefacto. Independientemente de todo esto, se da una diferencia fundamental porque el creador de la obra de arte utiliza un material sensible, como lo son palabras, sonidos, colores, entre otras. Pero el político opera sobre un material humano. Y también de esta forma, el disfraz que oculta lo espectral del capital es la política. Y este carácter inexorable del mercado y la nula posibilidad de la política suele ser farsa y es falaz, y sin embargo juega a crear esa fantasía de un horizonte de libertad en parte del arte con la política. De cierta forma también es miniaturizado
sí estoy en lo correcto, convertido en caricatura y se normaliza la eficacia del arte en la estantería del político que juega a convertirse en performance o en una convocatoria consensual. Y vaya, si hablamos desde el efecto tercera persona, pues podríamos denominar efecto de tercera persona a una distorsión en nuestro sistema de creencias que sucede a través em, del cual nosotras, o mejor dicho, todos consideramos que los demás son de cierta forma influenciables que nosotros mismos. Este efecto en cuestión observa que, visto un elemento publicitario o ya sea que está sometido a un argumento concreto, a un intento de persuasión, tendemos a considerar que el efecto que tiene sobre nosotros mismos es bajo o inexistente, mientras que a su vez consideramos mucho más probable que terceras personas se vean afectadas por él y modifiquen sus creencias. Ahora, yo considero que el arte genera necesidades, conforma comunidades y sociedades, además de que llega a moldear conductas, da estatus, constituye identidad e incluso llega a destacar virtudes y puede propiciar que algunas verdades no sean tan reales. Y además, este arte y la política no poseen una relación unidireccional, sino que se acoplan en una vinculación de doble vía, que va desde lo estético a lo político y desde lo político a lo estético. Ahora, cabe destacar que el efecto persona no aparece del mismo modo y con la misma intensidad ante cualquier intento de persuasión, existiendo diversos factores que influyen en la consideración que tenemos respecto a la capacidad de un mensaje de generar un cambio conductual. Compañera, el tiempo se terminó. En la segunda intervención, ¿podrías continuar, por favor, con tu respuesta? Sí, gracias. Sí, gracias a ti. Ahora sí continuamos con nuestra compañera Samantha, por favor, para terminar este primer módulo de intervenciones. Claro, gracias. Bueno, para poder concluir los comentarios que han dado mis compañeras, puedo decir que desde mi punto de vista, la política no puede reducirse a una zona de lo social, pues básicamente lo político como instante de inscripción y configuración de las colaboraciones sociales es ubicua y surge de una manera contingente. Esto abre las puertas a notar que el surgimiento de lo político en cualquier espacio, independientemente de si éste permanece o no adentro del campo político. Ahora bien, la interacción entre el arte y la política a partir de dicha visión de las distintas modalidades, predominando lo que es la lectura que disminuye que la apotilicidad al contenido o al mensaje de una obra artística. De esta manera se cataloga el arte político como ese que sencillamente va a ilustrar el entorno y va a denunciar las miserias del mundo. Por consiguiente, considero que la política implica preferentemente un término de interacción de los hombres mismos. Es decir, la política creadora va a suponer además una experiencia de otro tipo, aquella que alcanza lo que de verdad es el pueblo al que la acción política se dirige y permite mediante esta acción que ese pueblo se realice como lo que verdaderamente es. Dejar que algo que sea lo que verdaderamente es ponerlo en su verdad. En suma, principalmente, una vez que nos preguntamos de qué modo tiene la posibilidad de tener relación lo que es el arte y la política, surge este parentesco entre los dos términos. Por una cercanía temática, es decir, así sea pues
el asunto de una obra es político por el nivel de compromiso que éste va a asumir por su creador con la verdad social. Entonces, se va a tratar de que el arte incorpore el discurso de la política, sus representaciones, estrategias, enunciados, su definición de amigos y enemigos. Si bien el arte puede ser interpretado, como ya lo mencionaron anteriormente, de distintas modalidades, y según ésta se interprete, la importancia de la actividad política como arte va a sufrir variaciones, independientemente de si estas variaciones van a darse en una diferencia importante, por lo cual el autor de una obra de arte va a usar un material sensible como son las palabras, sonidos, colores, entre otros. Ahora bien, las interpretaciones dadas de la construcción artística favorecieron mucho a lo que fue la política, considerada como un arte de estructuración y dirección de colectividades humanas. En primer lugar, eh, la interpretación del arte se expresa como una obra en acontecimientos importantes porque puede entenderse como un marco de significado. Por ello, considero que es importante no determinar el significado de una obra únicamente a través de su semántica o referencias simbólicas, porque la organización formal y los recursos de expresión también lo constituyen. En segundo lugar, a diferencia de la relación estética, el significado de la obra no se va a lograr de la noche a la mañana. Para entender lo que una obra nos quiere decir, es necesario un trabajo explicativo. Esto no significa que solo los críticos del arte puedan desentrañar el significado de una obra. No hay duda de que el análisis del experto puede ser muy esclarecedor. Ahora, en tercer lugar, el sentido de una obra no se agota en una sola interpretación. Una vez que tratamos de entender lo que hacemos continuamente con ciertas expectativas de sentido, tenemos prejuicios. Por lo tanto, la verdadera labor para poder interpretar el arte está en no hacer valer arbitrariamente nuestros propios prejuicios, sino en entender el sentido de la obra. Muchas gracias, compañera. Ahora sí, ya terminando este primer módulo, podemos continuar con la parte de las preguntas y bueno, las cuales responderán de igual manera nuestras integrantes y cada una dispondrá de 2 minutos para dar respuesta a las mismas. La primera pregunta la responderá nuestra compañera Elizabeth y esta es, ¿cómo influye el arte en la política? El arte en perspectiva política no solo colabora en la comprensión de la realidad, sino que nos impulsa a continuar avanzando en la convicción de que es posible otro mundo, que no se trata de una ilusión, sino que es una posibilidad dentro de nuestra materialidad concreta y real. Muchas veces el arte ha sido utilizado como propaganda política y esta propaganda influencia a la sociedad, marcando cambios en algunas obras de una forma positiva, haciendo que el ciudadano esté más al tanto de su responsabilidad ante la sociedad. Sin embargo, el arte cambia opiniones, habla de corrupción y de derechos humanos, de la distribución, de la pobreza y de la riqueza. Siento que la sociedad la ve como si los que crean este tipo de arte es porque quieren expresar sentimientos malos hacia esta, pero yo más bien lo veo como un arte que se puede sentir o expresar, pero con cordura, con pensamientos críticos en base a los conflictos.
Y eso sería todo. De acuerdo, compañera, muchas gracias. Seguimos con nuestra compañera Stephanie y para que responda la pregunta, ¿qué características comparten el arte y la política? Por favor. Bueno, entre sus características, una podría ser que tanto las obras que se hacen, o sea, las obras de arte van, o sea, que ambos tienen, eh, que van dirigidos hacia el público, porque una obra, pues, sea cual sea su temática, va dirigida a un público en específico y así al igual en la política. Otra característica que podría mencionar puede ser que lo que se quiere es penetrar una idea en la mente del hombre, transmitiendo un mensaje eh, para que así, bueno, igual dependiendo del mensaje, pues se pueda llegar a a una opinión sobre lo que se esté diciendo. Y también otra podría ser que ambas se relacionan con la experiencia, porque si, o sea, para que se tenga una buena obra de arte, con una buena transmisión del mensaje, pues sí debe tener la experiencia necesaria para poder llegar a la conciencia de las personas. Y otra también podría ser la capacidad creadora, eh, de, ya que debe ser profunda y improvisada. Muchas gracias, compañera. Seguimos con la compañera Vanessa, que responderá a la pregunta, ¿en qué se relaciona el arte con la sociedad? Por favor. Sí, bueno, por muchos siglos el arte se mantuvo como una actividad elitista, reservada para aquellos con mayor poder adquisitivo. Y bueno, el arte se relaciona con la sociedad en cuanto la observa, la analiza y la construye para ella, con lenguajes que le muestran, o que mejor dicho, muestran a la sociedad sus aspectos constitutivos relevantes. El arte además incorpora en su quehacer necesidades funcionales, ya sea la arquitectura, diseño de objetos de uso diario, relaciones con el espacio habitado y relacionadas con quienes lo habitan. Luego, se debe reconocer que las sociedades en sus diversos momentos han manifestado formas de relacionarse y existir. Más que nada, es de suma importancia que el arte se relaciona más porque está basado en su historia y sus conceptos, porque nos permiten como individuos entender los constructos sociales con los que interactuamos diariamente. Además que la práctica artística, por su prevalencia en el entorno, se vuelve la principal herramienta de influencia social e innumerables discursos sociopolíticos y se han expuesto ante nosotros a través de las piezas artísticas. Eso sería todo. Gracias. Gracias por tu intervención, compañera. Seguimos con nuestra compañera Karen, por favor, para que responda la pregunta, ¿cómo pueden restaurar la sociedad, el arte y la cultura? Bueno, pues el arte desempeña un papel muy importante en la sociedad, ya que el artista a través de sus creaciones transmite emociones, sentimientos, mensajes, problemas sociales o problemas pues de la vida en general, ya sea personales, familiares o laborales. Desde mi perspectiva, se convierte en una herramienta que puede cambiar
o incluso educar a una sociedad, ya que pues el arte nos permite generar oportunidades de desarrollo en el ámbito económico y social, pues crea oportunidades para los colectivos más vulnerables. El arte genera movimientos transformadores. Un claro ejemplo es el graffiti, ya que muchas personas utilizan las calles como un espacio de expresión social. Pues ahí suelen expresar lo que sienten, ya sea algún desacuerdo, no sé, con la sociedad, la política o incluso la educación. Yo considero que es un movimiento que genera cambios positivos en la sociedad y cabe recalcar que el arte no cambia el mundo, sino que nosotros mismos tomamos esa iniciativa de cambiar. Sin embargo, el arte solo es como una herramienta para tener un mundo más solidario, pacífico, profundo y reflexivo. Pues el arte nos da la posibilidad de conocernos mejor y nos da esa oportunidad, pues de, como ya lo mencioné antes, de expresarnos y además podemos mostrarle al mundo de lo que somos capaces. Pues ya eh, considero que el arte nace desde la necesidad de cada persona, ya que pues es difícil a veces. Disculpa, compañera, el tiempo ya se terminó. Posteriormente podrás continuar con tu respuesta, por favor. Sí, gracias. Mm, Seguimos con nuestra compañera Fanny nuevamente, por favor, y para que responda la pregunta, ¿qué es lo que trata de expresar el arte por medio de la política? Bueno, lo que considero que lo que se trata de expresar es más que nada crear un vínculo social entre la sociedad, las personas que lo conforman, eh, ah, dando como resultado, pues, este, pues sí, el hecho de transmitir algún mensaje en específico para que, bueno, siendo de esta manera se pueda a lo mejor mejorar entre ellos mismos y, y así pues relacionándose porque, bueno, al querer transmitir lo que son los políticos, el mensaje, ah, dependiendo igual del mensaje que sea, puede así como queda grabado en lo que es los pensamientos del hombre y dando así como resultado una mejor, una mejor pues, solución a lo que sea que se les pueda proponer. Gracias, compañera. Ahora seguimos con nuestra compañera Samantha, por favor. La pregunta es, ¿qué papel jugaron las bellas artes en el arte como política? Bueno, básicamente las bellas artes, sin duda alguna, sirvieron para inspirar renovaciones en artes que se hicieron convencionales durante el siglo XX. Además, fueron estas bellas artes las que conformaron el resultado de nuevos métodos de producción, tanto inmateriales como comunicativos, realizados tanto en el plano del trabajo como de la práctica política, las ciencias y las maneras de circulación de información. Si bien ha sido la singularidad de dicho proceso la cual nos ha llevado a la ejecución artística, no obstante las diversas mutuaciones
del arte que fueron cambiando con el paso de los años nos llevaron al sitio en el cual nos encontramos, donde la política como arte va a ser la que influya en todos los rincones y medios de comunicación, motivo por el cual considero que es de suma importancia pensar que cualquier tipo de expresión artística sufrirá de una forma continua transformaciones por todos esos componentes que influyen de una u otra forma. Por tanto, puedo decir que las bellas artes han servido como un medio de expresión, el cual nos encamina a una reacción comprensiva, crítica e innovadora, pudiendo beneficiar de esta manera a una sociedad autónoma por los sujetos implicados. Comentando esto, tenemos la posibilidad de destacar que las bellas artes han formado parte de la sociedad. Gracias, compañera. Seguimos con la compañera Elizabeth. Por favor, la pregunta es, ¿qué emociones se expresan en el arte de la política? Sabemos que el arte es un medio de comunicación por el cual se expresan ideas o conceptos o bien se recrean estados de ánimo. Así es como el arte ha sido un medio ideal para plasmar el mundo, la forma de vida de las diversas culturas que han sucedido a lo largo del tiempo. El arte nos fomenta reacciones emocionales, eh, dependiendo de cada persona, de cómo disfrute cada obra de arte. Del mismo modo, favorece el desarrollo de la imaginación, la capacidad de reflexión, de comunicación, así como el de la creatividad. Las emociones que genera el arte son percibidas de manera intensa porque cuando se está frente a una representación artística, esta se concibe como algo real, es decir, se vive en primera persona. Yo creo que en el arte como política puede ser emociones como enojo, mm, tristeza o igualmente puede intervenir el orgullo porque son como, se relacionan los conflictos como sociedad y es por eso como que tomas más valor para sentir estas emociones o sentimientos hacia estas representaciones artísticas. Y esto sería todo. Gracias, compañera. Nuevamente, por favor, compañera Karen, la pregunta es, ¿cuáles son las diferentes maneras en las que se puede interpretar el arte? Bueno, cuando vemos una obra de arte, nos tiene que impactar y sorprender. Sin embargo, para poder interpretar esta obra, se necesita del gusto, la emoción, la percepción, la explicación y el concepto que le queramos dar, ya que pues cada persona tiene una percepción distinta de las cosas, tanto como una persona le puede parecer lindo, para otra persona le puede parecer feo. Y ahí es cuando entran en juego los conocimientos artísticos, es decir, entender lo que quiere representar esa pintura. Lo primero que tenemos que ver es el equilibrio que logra con sus elementos y las direcciones que nos propone llevar la mirada. Es decir, el orden y la distribución de los elementos plásticos. Toda obra de arte tiene algo que decir, pues tenemos que ir más allá del obvio, ya que hay que buscar el significado pues, de cada elemento. Tenemos que trascender de lo visual
para eso tenemos que entrar en una búsqueda de lo que quiere decir, es decir, el mensaje que nos quiere transmitir. Y para poder comprender eso, tenemos que interpretar las formas, el color y las texturas de la pieza. Ya que tenemos que analizarlo siempre en un contexto para poder comprenderlo. Gracias, compañera. Seguimos con la compañera Samantha de nuevo, por favor. La pregunta es, ¿cómo está definida el arte como política? El arte como política se encuentra definido como un proceso y una actividad que forma una nueva estructura social mediante los procedimientos de mediación que pueden restaurar el parentesco social. Es decir, es una forma de participar en la formación de estilos de vida para obtener una experiencia independiente, promotora de ejemplos sociales y de liberación. En este caso, las protestas artísticas son un ejemplo claro de la relación con la política, porque representan un desacuerdo, un enfrentamiento separado de la verdad razonable. El poder subversivo de estas experiencias estéticas es que pueden expandir los temas, los objetos e incluso el espacio suficiente de debate para construir nuevos escenarios para la política. Aunque para estos métodos artísticos disruptivos sean efectivos, deben conceptualizarse para cada realidad. Asimismo, es la nueva situación social y política la que impulsa a los artistas a reposicionar su proceso de construcción mediante el estudio de nuevas estrategias para poder transformar la construcción artística en una herramienta de acción y penetración social. Toda arte que te hace reflexionar va a tener un origen en el carácter político. De hecho, en las últimas décadas, especialmente a partir de la década de los 80, este intento de conciliar al arte y la política se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo. Gracias, compañera. Por último, para finalizar esta parte de las preguntas, pasamos con la compañera Vanessa para que dé respuesta a la pregunta, ¿qué tan importante es el arte en la actualidad y por qué? Por favor. Me parece importante porque en la actualidad el arte es como una forma de vida donde personas se expresan y se muestran realmente como son. De esta forma el arte es un medio para el desarrollo creativo y el canal de expresión por excelencia del ser humano. Esto a través de las diferencias de disciplinas artísticas, el individuo pues transmite emociones, sentimientos y también es otra forma de mostrar cómo miramos al mundo. Obviamente a lo largo del tiempo su valor ha sido religioso, estético, decorativo, político, todo esto llegando a cumplir una función más fundamental, estimular la imaginación, porque es una herramienta clave dentro de la educación y si bien el arte no forma parte de los productos indispensables para la supervivencia humana, es importante porque expresa la visión de una comunidad y es el testigo visual de la evolución del ser humano. Y también, de cierta parte, gracias al arte hemos podido recordar o averiguar un poco de nuestro pasado y de nuestros ancestros. Realmente las artes constituyen un modo único de conocer y de aproximarse a la realidad. Esto a través de diversos lenguajes y símbolos estéticos, porque se pueden revelar ideas y más que nada demostrando aspectos fundamentales de la experiencia humana que difícilmente se podrían entender a través de otras formas de conocimiento. Realmente el estudio del arte aporta a las personas los conocimientos necesarios para el análisis, la interpretación y valoración de las obras de arte a través del lenguaje de las formas y del pensamiento visual, teniendo en cuenta que en la sociedad actual
altamente tecnificada, el ámbito de las artes plásticas tradicionalmente se ha visto enriquecido con la aportación de otras manifestaciones. Compañera Vanessa, discúlpame de nuevo que te No, interrumpa. justamente terminé. Muchas gracias. Ok, está bien, gracias por la respuesta. Y bueno, ya entonces cerramos esta sección de preguntas y bueno, agradezco la respuesta de cada una. Pasamos a una segunda intervención en la cual van a poder ustedes aclarar, ampliar, reforzar y o refutar algún aspecto sobre lo antes mencionado. Entonces, no sé, compañera Vanessa, si quieras continuar, disponer de 2 a 3 minutos para continuar tu primera intervención que no pudiste concluir. Claro que sí, muchísimas gracias. Hablando sobre el efecto de tercera persona, uno de los principales factores que influyen aquí es el mensaje, afectando aspectos como su nivel de consistencia, generalidad y abstracción. Un mensaje poco claro y que a la vez es formulado de manera genérica y con pocas especificaciones y con una temática algo abstracta que tiene mayor tendencia de generar un efecto tercera persona. Y vaya, con todo este efecto se ha comprobado que las obras producen reacciones en los seres humanos y dichas influencias pueden ser tanto negativas como positivas. En otras palabras, lo que expresa todo esto es que el creador produce un efecto en el receptor. Por lo tanto, se resalta la importancia del arte por su característica del canal y emisor. Pero por otro lado, además de servir como un transmisor o canal de expresión, las ideas artísticas funcionan como una actividad creativa y esto llega a generar que en aquellos que la practican, pues sienten una sensación de calma, liberación y desarrollo personal. Eso sería todo. Gracias, compañera. Pasamos con la compañera Karen, por favor, que me parece que tampoco pudo concluir adecuadamente una de las anteriores preguntas. Entonces, por favor, compañera, si puedes respondernos, dispones de 2 a 3 minutos para dar tu respuesta nuevamente. Bueno, concluirla, por favor. Sí. Bueno, con respecto a la pregunta de cómo pueden restaurar la sociedad, el arte y la cultura, pues considero que pues, el arte es sumamente importante porque pues, nos ayuda a comprender lo que ocurre en nuestro entorno pues, de una manera más creativa y de esta manera podemos comprenderlo un poco mejor. También nos ayuda a impulsar un cambio en la sociedad, ya que como mencioné antes, puede incluso educarla y pues poniendo un análisis de la realidad, perdón, y su visión crítica, apoya la transformación y crea conciencia de algún tema que pueda afectar a la... Eh, las artes pues también nos enseñan las diferentes realidades culturales a través de generaciones y mientras las apreciamos podemos ser capaces de combinar pues nuestra comprensión del mundo con nuestras emociones en el momento. Y sería todo. Muchas gracias, compañera. Y bueno, concluimos por favor con la participación de nuestra compañera Elizabeth. Igual dispones de 2 a 3 minutos para tu respuesta, por favor. Mi pregunta fue de cómo el arte influía en la política y realmente el arte y la política no poseen una relación unidireccional, sino que se imbrican en una vinculación de doble vía, a modo de vaivén, que va desde la estética a la política y desde la política a la estética. Todo arte que quiere hacerte reflexionar sobre la realidad
tiene en su raíz un carácter político y pedagógico. Político sí, pero no político militante. Frente a estas contradicciones, puede ser importante, bueno, es importante para definir los parámetros del arte político. Y el arte político no necesariamente por sus mensajes del mundo, ni por el contenido estructural de sus conflictos, también lo es en la medida en que nos permite distanciarnos de esas funciones narrativas. Es potencialmente político, pero no todo arte es político. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, tenemos tiempo para que nuestra compañera Samantha, por favor, pueda realizar una intervención de 2 o 3 minutos, por favor. Bueno, quiero terminar de enfatizar que las bellas artes han formado parte de la sociedad, puesto que son estas nuevas generaciones de artistas quienes han ido creando una nueva forma de interpretación y experiencia del mismo, pudiendo manejar de una forma distinta sus diversas capacidades en la pintura, escultura y música. Por lo que integrar a las bellas artes en todos estos espacios da como consecuencia el desarrollo de la cultura, un criterio del modelo de mediación y de participación social que nos demuestra uno de los procedimientos más eficaces del trabajo sociocultural que toma el arte en sus distintas maneras y expresiones como un instrumento para la transformación social. Comúnmente, el arte ha combinado la funcionalidad práctica con la estética. Sin embargo, durante el siglo XVIII, en lo que era el planeta occidental, se comenzó a diferenciar el arte como un costo puramente estético, que además poseía una funcionalidad práctica. Las bellas artes han constituido a la literatura, canción, danza, pintura, escultura e incluso arquitectura en centrar ese interés en la estética, es decir, acostumbran a hacer artes de un carácter de tipo utiliario y a lo largo de cierto tiempo han estado degradadas al rango de oficios. Ahora, también quiero hacer énfasis en lo que es cómo está definida el arte eh, político, que de hecho en los últimos años se ha ido formando en el campo del arte una cultura diferente a la cultura moderna y a sus derivados posmodernos, que no solo han cambiado la estética y los conceptos de vanguardia, sino que también han cambiado a los artistas. Iniciativas dirigidas a promover la participación de un gran número de personas en proyectos en los que las obras de ficción están sumamente ligadas con la ocupación del espacio local y la exploración de formas experimentales de socialización. Si bien fueron estos comportamientos artísticos no tradicionales, los cuales han contribuido de alguna manera a la formación de un nuevo sistema artística, lo cual abrió paso a un nuevo modo de producción, conceptualización y a un escenario donde la práctica artística va a ser visible, pero al mismo tiempo también se va a relacionar con un proceso más amplio de cambio formal que en este caso va a ir encaminado a lo que es la política. Muchas gracias, compañera. Bueno, pues ya el tiempo se nos termina. Agradezco la intervención de cada una de ustedes. Me parecieron interesantes e importantes todos esos comentarios que ustedes realizaron durante nuestra mesa de discusión. Entonces, pues así podemos concluir que este es un tema en el que la política influye en la sociedad, así de una manera muy parecida al arte, así como también la forma en la que buscan expresarse estos mismos ámbitos. Agradezco nuevamente la participación de cada una de nuestras integrantes y así concluimos nuestra actividad. Muy buenas noches a todas. Gracias.